Durante siglos, hemos escuchado la historia del Arca de Noé como una simple narración infantil. Un hombre justo, un diluvio que arrasó la tierra y un barco enorme cargado de animales. Pero, ¿y si esa historia no fuera un mito? ¿Y si detrás de esa antigua narrativa hubiera una verdad mucho más profunda, más aterradora y más reveladora de lo que jamás imaginamos? Hoy, en Revelaciones Celestiales, abriremos el Arca del Misterio. Exploraremos los secretos escondidos tras el diluvio universal. Y quizás, descubramos que el Arca de Noé fue mucho más que un barco. Quizás fue un mensaje divino codificado en la historia misma de la humanidad. Revelaciones Celestiales. El diluvio que cambió el mundo. En casi todas las culturas antiguas existe un relato sobre un diluvio que destruyó el mundo. Desde los sumerios y los babilonios, hasta los mayas y los pueblos de África, todos hablan de un gran cataclismo acuático. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre sí, compartan la misma historia? Los textos antiguos describen lluvias interminables, océanos que engulleron montañas y cielos que se oscurecieron por días. Pero la Biblia, en el libro del Génesis, nos da una versión más precisa, más íntima. Un hombre llamado Noé, considerado justo ante los ojos de Dios, recibe una advertencia. Un diluvio se aproxima. Una purificación total. El fin de una era corrompida por la violencia y la maldad del ser humano. Y entonces, aparece el mandato. Hazte un arca de madera de gofer. Una embarcación colosal. De 3 pisos, con compartimentos para cada especie. Un diseño exacto, casi ingenieril, imposible de imaginar para un hombre del desierto. ¿De dónde obtuvo Noé ese conocimiento? ¿Cómo pudo construir semejante estructura sin la tecnología moderna? El diseño imposible. El arca, según el Génesis, medía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido a medidas actuales, unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Una proporción casi perfecta para soportar tormentas oceánicas. De hecho, estudios de ingeniería naval modernos han confirmado que esa forma es una de las más estables para resistir olas gigantes. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Cómo podía un hombre de hace miles de años conocer principios hidrodinámicos que apenas se redescubrieron hace unos siglos? Algunos investigadores sugieren que la inspiración vino directamente de una inteligencia superior. Un conocimiento transmitido, no aprendido. ¿Y si el arca no solo fue una embarcación, sino un símbolo? Una máquina de salvación, diseñada por Dios mismo, con proporciones matemáticamente perfectas. El número 3, presente en sus pisos, sugiere Trinidad, equilibrio, divinidad. Y su forma rectangular, ni barco ni casa, representa el cruce entre lo humano y lo celestial. Las pruebas olvidadas. Durante siglos, exploradores, científicos y creyentes han buscado los restos del arca. La Biblia menciona que reposó sobre las montañas de Ararat, en la actual Turquía. En 1917, soldados rusos aseguraron ver una estructura gigantesca semienterrada en el hielo. Durante la Guerra Fría, fotografías satelitales mostraron una formación rectangular en esa misma zona. Y en 2010, un grupo de arqueólogos chinos y turcos afirmó haber encontrado restos de madera fosilizada a más de 4.000 metros de altura. Su datación, más de 4.800 años. Casi idéntico al periodo en que, según el Génesis, ocurrió el diluvio. Pero las autoridades locales sellaron el acceso. Las pruebas desaparecieron. Y los testigos fueron silenciados. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué esconden realmente las montañas de Ararat? ¿Será que el mundo no está preparado para aceptar que la Biblia pudo haber dicho la verdad literal desde el principio? El diluvio global. Los geólogos modernos han encontrado capas de sedimentos marinos en regiones donde nunca hubo mar. Restos de fósiles de peces a miles de metros sobre el nivel del océano. Erosión masiva en cordilleras enteras. Algo colosal ocurrió. Algo que cubrió la Tierra con agua. Los registros de hielo en Groenlandia y la Antártida revelan un cambio climático brusco hace unos 12.000 años. Justo cuando múltiples culturas dicen que ocurrió un cataclismo mundial. ¿Fue un asteroide? ¿Un cambio polar? ¿O un acto divino?
Quizás el diluvio fue más que un castigo. Tal vez fue una reestructuración global, una limpieza del ADN humano, un reinicio de la civilización. Y Noé habría sido el elegido para preservar la semilla de una humanidad nueva. El misterio del pacto. Cuando las aguas bajaron, Noé descendió del arca. Y Dios selló un pacto con él. Un arco en el cielo, el arco iris. Pero ese símbolo podría tener más de lo que parece. En la antigüedad, los pueblos creían que el arco iris era un puente entre el cielo y la tierra. Una conexión entre lo divino y lo humano. ¿Y si ese pacto fue más que una promesa visual? ¿Y si fue un código espiritual, una señal dimensional entre Dios y los sobrevivientes del diluvio? Hay textos apócrifos que mencionan que el arca no solo preservó animales, sino también conocimiento. Tablas, libros y mensajes celestiales grabados en piedra. El arca habría sido, entonces, una biblioteca divina. Un recipiente de la sabiduría anterior al cataclismo. El legado oculto. Curiosamente, las dimensiones del arca y las del arca de la alianza guardan proporciones similares. Ambas son contenedores. Ambas transportan algo sagrado. Una guarda vida, la otra, la presencia divina. ¿Casualidad? ¿O tal vez, un mismo patrón repetido a lo largo de la historia sagrada? Los sabios hebreos creían que cada arca representaba una fase del contacto humano con lo divino. Primero, la salvación física. Luego, la conexión espiritual. Pero algunos textos esotéricos aseguran que habrá una tercera arca. Una que aún no ha sido construida. Una que no será de madera, sino de fuego. Y que aparecerá en los últimos días. El mensaje del arca. Si observamos la historia con otros ojos, el arca de Noé no solo fue un medio de escape. Fue un mensaje profético. Un aviso sobre el ciclo de destrucción y renacimiento que gobierna al mundo. Cuando la humanidad se aleja demasiado de lo divino, el caos lo inunda todo. Pero siempre queda un pequeño grupo, una chispa que sobrevive. Ese es el patrón eterno. Caída. Purificación. Renacimiento. Y cada vez que ocurre, surge un Noé. Alguien que escucha la voz de lo alto cuando todos los demás están dormidos. La ciencia, la fe y la verdad prohibida. Hoy, muchos científicos aún debaten si el diluvio fue real. Pero lo que pocos mencionan es que incluso la NASA ha registrado marcas en la superficie terrestre que solo pueden explicarse por un flujo masivo de agua. Las leyendas, la arqueología y la geología parecen entrelazarse. Como si el mito fuera simplemente la forma en que los antiguos explicaron una catástrofe cósmica real. Y si fue real, entonces el arca también lo fue. Quizás enterrada bajo glaciares o transformada con el tiempo en piedra. Esperando el momento exacto para ser redescubierta. Porque si se llegara a confirmar su existencia, el mundo entero cambiaría. Las religiones se unirían. La historia tendría que reescribirse. Y la humanidad, por fin, tendría una prueba física de la intervención divina. El regreso del diluvio. La Biblia dice que, en los últimos tiempos, los días serían como los de Noé. Violencia. Corrupción. Desconexión espiritual. ¿Y si ese tiempo ya está aquí? Noé construyó un arca para salvar vida. Pero hoy, el mundo construye su propio arca digital. Redes, servidores, información. Intentamos preservar conocimiento, no cuerpos. Como si, inconscientemente, repitiéramos el mismo patrón antiguo. La diferencia es que ahora el diluvio no será de agua. Será de fuego. Tecnología. Y olvido espiritual. La revelación final. El arca de Noé no fue solo una historia para niños. Fue una advertencia, una clave y un espejo. Un símbolo eterno del vínculo entre Dios y la humanidad. Y quizás, todavía reposa en las montañas de Ararat, esperando ser hallada. No para probar la fe de los creyentes, sino para despertar a los que han dormido demasiado tiempo. Porque el verdadero misterio del arca no está en la madera, ni en los animales, ni en el diluvio. Está en el mensaje que dejó para el futuro. Un mensaje que susurra. Cuando todo se hunda, recuerda construir tu propia arca.